Momento de visitas. Decíamos en el mediodía de hoy, Daniela, en realidad, sobre el Día Mundial del Corazón. Y tenemos con nosotros a un médico, en este caso cirujano cardiovascular, Ricardo García Toro. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto de estar acá con ustedes. Bueno, queríamos charlar un poco con vos, que nos cuentes sobre este día, ¿no? Especial, si se quiere o no. El Día del Corazón, sí, 29 de septiembre, Día del Corazón, y hemos estado en diferentes, hoy hemos estado en la radio hablando con el señor Abaca, con Ricardo Abaca, que es ya un viejo conocido nuestro, con el cual charlamos cada 29 de septiembre en este día tan importante para todos los que hacemos la cardiología o la cirugía cardiovascular. Bueno, hablábamos de la enfermedad arterial periférica. Contanos algo sobre eso. ¿Se puede prevenir? ¿No se puede? ¿Cómo es? Sí, cuando salió el tema dijimos, bueno, ¿cuál sería un gran disparador? Y un disparador para tomar hoy por hoy conciencia nos pareció que era esta justamente la enfermedad arterial periférica, que es exactamente la enfermedad del sistema circulatorio periférico, que se manifiesta sobre todo en los miembros inferiores, glúteos, muslos, piernas, pies, y es una patología que tiene una prevalencia, o sea, una factibilidad que suceda en una población de más de 65 años que oscila entre un 4 y un 20%, o sea que es una patología con un volumen de población importante, y tiene diferentes formas de presentarse. Va desde la forma, digamos, asintomática, en donde el paciente no tiene ningún síntoma y solamente es la ausencia de los pulsos distales, y los pacientes sintomáticos, que son los que tienen síntomas, que son los dolores en las piernas al caminar, que es la típica manifestación, que es la claudicación intermitente. ¿Y por qué es importante hablar de este tema en un día así? Porque la enfermedad esta arterial periférica es la punta del iceberg de lo que es la enfermedad cardiovascular. La enfermedad arterial periférica es el principal predictor de enfermedad coronaria y de cerebrovascular. Y hoy por hoy la principal causa de muerte en nuestro mundo occidental es justamente el infarto agudo de miocardio, y es también el accidente cerebrovascular. Entonces, hoy por hoy, sabiendo que uno tiene enfermedad arterial periférica, la prevalencia de enfermedad coronaria es de casi el 30% y cerebrovascular casi el 15%. O sea que hablar de una detección precoz de la enfermedad arterial periférica es hablar de una detección precoz de lo que es la enfermedad coronaria y la cerebrovascular. Ricardo, hablabas de que es el mayor motivo de muertes, ¿no? El infarto. ¿Eso se ha aumentado en los últimos años o no? No. La prevalencia fue siempre la misma. Cuando fue la época de la pandemia hubo una cierta postergación de lo que es la enfermedad cardiovascular. Hubo una postergación y el número estaba más destinado a lo que pasaba con la parte, digamos, infectológica, lo cual era totalmente lógico, y el temor a la consulta hizo que pareciera que los números eran, digamos, inferiores, pero no fue así. El temor de la consulta hizo que la patología cardiovascular y que la consulta de la enfermedad cardiovascular haya quedado totalmente relegado, lo cual fue un gran retroceso, porque veíamos los pacientes enfermos más tardíamente, porque no se consultaba precozmente como era debido. ¿Ya se ha regularizado eso? Es totalmente normal hoy por hoy, y eso lo vemos en la consulta. Vos tenías el consultorio en la época del COVID, había bajado no solamente en nuestro medio, nosotros teníamos paper de todas partes del mundo, España, Francia, Estados Unidos. Las consultas habían bajado el 40%, el 50%. Y la consulta precoz, que hace que uno actúe precozmente y por lo tanto los resultados sean mejores, el paciente llegaba en otras condiciones, por lo tanto los resultados eran peores. Eso ya está normalizado hoy por hoy. Hablabas recién de que en algunos casos no hay síntomas, ¿no? Mira, lo que es más llamativo de todo esto es que dentro de lo que es la enfermedad vascular periférica,
el 40% de la población general, o sea, de ese 30% de la población, no tiene ningún tipo de síntomas. Si vos te tocas el pulso hoy en el brazo, la presencia de pulso es la contracción del corazón. Cada contracción del corazón eyecta un volumen de sangre y ese volumen de sangre llega a todas partes del cuerpo. Si vos te tocas el pulso en el brazo, tenés una expansión que quiere decir la conexión entre lo que es el corazón y el brazo. Si vos le tocas el pulso a un paciente que tiene patología arterial periférica, no le tocas el pulso. Y puede ser que el paciente no tenga absolutamente ningún síntoma, y es el 20 al 40% de los pacientes. No tienen continuidad corazón-arteria periférica. Y eso es algo fácilmente detectable, extremadamente detectable. Tiene se llama especificidad, o sea, una capacidad de detectarlo de un 100% en el consultorio. Un examen vascular en un laboratorio de cardiovascular detecta 100% la patología. La falta de pulso, si la medición, si vos medís la presión entre el brazo y el tobillo, tiene que ser la misma siempre. Cuando hay una disminución, porque hay una obstrucción, te habla ya de que hay una enfermedad arterial periférica. Y eso te permite actuar precozmente, te permite actuar sobre los factores de riesgo que lo generaron, que es el tabaquismo, sobre todas las cosas, la hipertensión, el sedentarismo, la diabetes, la dislipemia, eso. Bueno, al tener en cuenta esas cosas entonces. Totalmente. ¿Se trabaja desde Clínica Centro en ese aspecto como para concientizar también? Sí, nosotros habíamos desarrollado, nosotros llegamos en el año 97. Estamos hace 25 años en un grupo de trabajo interdisciplinario, cardiología, hemodinamia, cirugía cardiovascular. Y hace muchos años generamos un espacio en lo que es el consultorio de cirugía cardiovascular que estaba destinado exactamente a lo que es la detección precoz de la enfermedad arterial periférica, cuyo nombre era CPCO, me acuerdo, Centro de Pacientes Claudicantes del Oeste. Porque los pacientes siempre llegaban tarde, porque cuando uno tiene enfermedad arterial periférica los estadios son diferentes. Empezás con el dolor a la marcha y terminas con la gangrena en la pierna. Y el paciente que tiene gangrena, la tasa de amputación es del 50%. Entonces empezamos a trabajar en eso y realmente fue fantástico porque disminuimos la tasa de pérdida de miembro, que se llama salvataje de miembro, de forma significativa. Y bueno, esa es la causa por la cual trajimos este tema que nos pareció un tema realmente... hay una nota en un paper de España que dice algo así como que las noticias se las lleva el sarampión o se las lleva el cáncer, pero la enfermedad arterial periférica siempre queda en otro lugar. Y vemos que la enfermedad arterial periférica es exactamente la punta del iceberg. Si uno la detecta, previene la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Ricardo, ¿toma conciencia la gente? Mirá, realmente cuando el paciente vos le explicás claramente, te imaginas que yo he llegado a tener pacientes que me llegan con un paquete de cigarrillo en el bolsillo, o si no, vos sentís el olor al tabaco dentro del consultorio. Es un vicio. Es una droga, sin lugar a duda, es muy difícil. Pero cuando vos al paciente y a la familia, porque esto es un trabajo conjunto entre el médico, el paciente y la familia. No tiene sentido que el paciente actúe y que la familia siga fumando. O que vos le hagas una dieta al paciente y que la familia se coma 2 milanesas con huevo frito a la par del paciente. Cuando vos le explicás al paciente que el cambio que tiene es una silla de rueda y que el 50% que pierde la pierna se muere a los 3 años, y muchos toman conciencia. Y lo que tiene de maravilloso es que el tratamiento tiene una efectividad del 80%. O sea, el paciente que es claudicante, o sea, que empieza con dolor, con síntomas, vos lo tratás correctamente, que hay un tratamiento específico para eso, más la rehabilitación, que es enseñarle a caminar, el 80% vuelve a caminar de forma normal. Y eso hace que se normalice la presión, hace que se normalice el peso.
y la gente toma sobre todo. Lo que es más difícil de que tome la gente conciencia es que la medicación más barata sale 0 pesos. No la venden en la farmacia y se llama actividad física. Hablabas del año 97, 25 años, me imagino que ha cambiado mucho la medicina y que hoy quizás contás con muchas más herramientas para poder ayudar al paciente, ¿o no? Sí, lo que hoy nos cambió, lo que cambió en todo, en los medios, en la telefonía. Yo me formé en Brasil y con mi madre hablaba por radio, me acuerdo, aficionado, y hoy lo hacemos a través de lo que es el teléfono, viéndole la cara. Lo que nos cambió es la tecnología. Es la tecnología y es poder arrimar el diagnóstico de forma mucho más precisa. Hoy es muy difícil desconocer qué tiene el paciente. Hoy, haciéndole un triage de estudios, uno puede tener de forma mucho más cercana cuál es el diagnóstico del paciente. ¿Es una enfermedad en la cual el paciente tiene mucho que ver para curarse? Muchísimo que ver. Yo hago cirugía cardiovascular y lo primero que le digo al paciente es, mi función es hacer las cosas bien. Mi función es hacer un diagnóstico correcto, hacer un tratamiento correcto, pero no va a funcionar si usted no hace lo correcto. De hecho, una de las condiciones fundamentales es que el paciente tenga contención familiar. Nosotros tenemos pacientes que si no tienen contención familiar no le hacemos la cirugía, sobre todo la cirugía cardiovascular, porque es fundamental la contención familiar, y la contención familiar en todos los sentidos. Si tenemos que hablar entonces de una recomendación en especial para los televidentes, hablamos de la actividad física. Sí, a ver, como decía el doctor Favaloro, los factores de riesgo se dividen en 2 grandes grupos. Los factores de riesgo modificables y los no modificables. Está en nosotros que los modificables, que es el tabaquismo, que es la hipertensión, que es la dislipemia, que es el sedentarismo, que es la personalidad tipo A, son factores de riesgo modificables que están totalmente en la personalidad de cada uno en modificarlos. Aquello que no lo podemos modificar, que está vinculado con la raza, con el sexo, con la procedencia, con los antecedentes heredofamiliar, no tenemos que hacer. Pero lo otro sí, es responsabilidad del médico transmitírselo correctamente y que el paciente lo pueda entender. Muchas gracias por la visita. Un gustazo.